Muy buenos días, queridos hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada corazón. Les saluda a su hermano en Cristo, Kevin González, y le doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino donde juntos buscamos el rostro del Señor, comenzando el día sostenidos por su gracia. Acompáñenme, la amarga historia de Aitofel. Queridos hermanos, hay algo más peligroso que un enemigo declarado, y ese es un corazón herido que nunca fue sanado. En las Escrituras nosotros encontramos muchas historias, hermanos, pero también se nos presenta la historia de un personaje brillante, un personaje respetado, un personaje influyente, un hombre cuya palabra, hermanos, era considerado como si alguien consultara a Dios mismo. Ese hombre fue Aitofel. En Primera de Crónicas, capítulo 27, en el versículo 33 específicamente, encontramos que se le llama el principal consejero del rey. Y en 2 de Samuel 16:23 leemos algo impresionante. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Hermanos, qué reputación, qué peso espiritual, qué influencia tenía este hombre. Sin embargo, hermanos, cuando terminamos de leer la historia de este hombre, nos vamos a dar cuenta que terminó colgado de una cuerda, vencido no por sus enemigos, sino por su propio resentimiento. De tal manera que esta mañana quiero que reflexionemos con calma, porque esta historia, hermanos, no es simplemente una biografía antigua, es un espejo, hermanos. Aitofel era originario de Gilo, en Judá. Su trayectoria política fue impecable. Su inteligencia era reconocida por todos lados, hermanos. Su análisis era siempre certero. David, el rey, confiaba plenamente en él, pero hay un dato que cambia toda esa perspectiva, y es que su nieta era Betsabé. De tal manera que cuando David pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías, no solo fue un pecado personal, sino que fue una herida familiar también. David pecó, David abusó de su autoridad, David, hermanos, destruyó una familia, y aunque Dios lo perdonó, cuando él se arrepintió, nosotros podemos leerlo en el Salmo 51, las consecuencias quedaron, y uno de los corazones que quedó herido fue el corazón de este hombre llamado Aitofel. Y aquí hay una verdad que nosotros debemos entender, que no todo resentimiento, hermano, nace de la nada. Muchas veces nace de una herida real, pero una herida real, hermanas, digamos mal manejada, puede producir un pecado igual o incluso peor. En Efesios capítulo 4, versículo 26, nosotros encontramos que la palabra dice que airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, Aitofel permitió que el sol se pusiera demasiadas veces sobre su enojo. Aún años después, cuando Absalón se levantó contra su padre David, quien estaba ahí aconsejándolo, ¿sabe quién era? Sí, era Aitofel. No fue un arranque emocional que él tuvo, hermanos, fue algo que fue acumulado, fue algo frío, fue algo estratégico, hermano. Y en 2 de Samuel capítulo 17 vemos su consejo: atacar inmediatamente, aprovechar la debilidad de David, destruirlos mientras estaba aún vulnerable. Era brillante, hermanos, pero estaba cargado de venganza. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos advierte, mirad bien, que no sea que alguno, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, Aitofel es el relato de esa raíz de amargura. No explotó en una ira pública, no gritó, él no perdió la compostura, simplemente dejó que la amargura se volviera la dirección política. Y he aquí, hermanos, el peligro para nosotros. Un esposo herido puede empezar a aconsejar desde la venganza. Una esposa lastimada puede empezar a manipular desde el resentimiento. Un hermano en la iglesia puede empezar a influir incluso desde la amargura. Un líder puede empezar a servir, pero con un corazón, hermanos, torcido. Podemos seguir funcionando externamente mientras internamente estamos descompuestos. Por eso es necesario que usted sepa a quién
va a acercarse para pedir un consejo. ¿Y a quién va a escuchar? Hermanos, cuando David huye, la Escritura nos muestra que él ora y su oración es sencilla, pero a la vez es profunda, hermanos. En 2 de Samuel capítulo 15, versículo 31 dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y Dios lo hizo, hermanos. A través de Usai, el consejo de Ahitofel, hermanos, fue desechado. Y el texto dice algo tremendo, hermanos. 2 de Samuel 17:14, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Aquí vemos, hermanos, la doctrina de la providencia de Dios en acción. Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Hermanos, Ahitofel era un hombre brillante y el consejo de él era certero. Si atacaban a David en ese momento, David no tenía ninguna oportunidad, hermanos. Pero aunque Ahitofel era brillante, hermanos, él no es el soberano. Él posiblemente era astuto, hermanos. Él era estratega, hermanos, pero él no es eterno, ni es Dios tampoco. Hermanos, nadie puede sostener un plan nacido del resentimiento cuando Dios decide intervenir. Cuando su consejo fue rechazado, hermanos, Ahitofel entendió que la rebelión fracasaría y en lugar de arrepentirse, ¿sabe qué hizo? 2 de Samuel 17:23 dice que regresó a su casa, puso todo en orden y se ahorcó. Qué triste, hermanos, qué triste. Y qué contraste con David. David, cuando fue confrontado por Natán, dijo: pequé contra Jehová. Ahitofel, cuando fue frustrado, hermanos, eligió la desesperación. El orgullo herido, hermanos, fue más fuerte que la humildad. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahitofel tuvo tristeza, hermanos, pero no fue tristeza para arrepentimiento, similar a la tristeza que tuvo Judas. Y aquí, hermanos, debemos examinarnos. ¿Qué hacemos cuando Dios frustra nuestros planes? ¿Nos humillamos o redoblamos la apuesta, como se dice comúnmente? ¿Nos llenamos más de resentimiento? Hermanos, Ahitofel traicionó a su rey. Y Jesús fue traicionado por uno cercano también, de tal manera que podemos ver un contraste glorioso entre Cristo, el verdadero consejero fiel. No es casualidad, hermanos, que muchos vean en Ahitofel una sombra anticipada de Judas. Ambos consejeros, ambos cercanos, ambos terminaron ahorcándose. Pero el contraste es glorioso, hermanos, porque Jesús, el verdadero consejero admirable, según Isaías 9:6, cuando fue traicionado, él no buscó la venganza. En Lucas 23:34 dice que él desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, Ahitofel permitió que el pecado, hermanos, de otra persona lo destruyera. Y Cristo permitió que nuestro pecado, hermanos, lo llevara a la cruz para salvarnos. Efesios 4:30, Dios nos llama: sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el camino, hermanos. De tal manera que en esta mañana, en este día, quiero que comencemos preguntándonos si estoy aconsejando desde un corazón limpio, hermanos. Debemos preguntarnos si estamos sirviendo, pero hay resentimiento por dentro todavía. ¿Acaso he permitido que una herida defina las decisiones que debo de tomar cada día? La amargura, hermanos, daña los matrimonios. La amargura destruye las iglesias, las divide, los ministerios. Envenena, hermanos, incluso los ambientes laborales, en el contexto que sea, hermanos. La amargura siempre es dañina, pero el perdón es liberador. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El creyente no necesita vengarse, debe de confiar en la justicia de Dios. Hoy es un buen día, hermanos, para soltar lo que quizás pueda llevar años acumulando en su pecho, en su corazón, en su mente, en su alma.
Tal vez alguien pecó contra usted. Tal vez alguien lo traicionó de manera injusta, hermanos. Quizás alguien fue injusto con usted. Y eso fue real, fue doloroso, pero no permita que esas heridas se conviertan en su identidad. No sea un Aitofel brillante pero amargado, hermanos. Sea un hijo perdonado que aprende a perdonar. Cristo no solo nos salva, hermanos, del castigo del pecado, nos salva del veneno del resentimiento. Acompáñame en oración. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti en este día, pidiéndote que examines nuestro corazón. Examínanos, Señor, delante de ti. Tú conoces las heridas que nadie más conoce. Tú sabes la injusticia que muchos han sufrido. Pero también sabes, Señor, las raíces que hemos permitido crecer. Padre Santo, perdónanos y arranca de nosotros toda amargura. Límpianos de todo resentimiento oculto en nosotros. Danos la gracia para perdonar. Danos la gracia de perdonar, Señor, como hemos sido perdonados en Cristo Jesús. No permita, Señor, que nuestras heridas se conviertan en instrumentos para destruir a otros, para destruirnos a nosotros, para destruir, para dividir, Padre Santo, en cualquier contexto que sea. Haznos pacificadores, haznos consejeros fieles, haznos un reflejo de Cristo, Padre, en este día. Quiero hacer una oración también, Padre Santo, de manera especial por nuestro hermanito Sammy, Padre, que va a ser intervenido en esta mañana, Padre Santo. Acompáñalo en ese quirófano, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Hemos estado orando como iglesia, Padre Santo, pero confiamos en el Dios que responde la oración. Confiamos en Cristo, que Él está pendiente de su necesidad. Bendice a sus padres, a sus hermanos, Señor. Y a nosotros como iglesia para estar pendiente de Él. Bendice, Señor, cada vida, los niños que van a las escuelas, Señor, los amados hermanos que van a sus trabajos, los que se quedan en sus hogares. Bendice, Padre, cada vida en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Si esta reflexión, querido hermano, ha hablado a tu corazón, compártela. Tal vez alguien está caminando hoy con una herida que necesita ser sanada antes de que se convierta en destrucción. Que el Señor te fortalezca con su palabra y nos conceda vivir hoy para su gloria. Nos encontramos en otra entrega, si Dios así lo permite, en Alimento Matutino.